sentido deprimido? ¿Sientes que ya no puedes con esta tristeza? Cada vez más sientes esta desesperanza, sientes que ya no vale la pena la vida o ya no tiene sentido lo que estás haciendo. Entonces este video es para ti. Aquí vamos a hablar acerca de qué es la depresión, cómo saber si yo tengo depresión y qué podemos hacer. Yo soy Paulina López, terapeuta de Reyes Psicólogos, y te invito a que veas este video. Antes de hablar de la depresión, primero debemos hablar de las emociones, ya que la depresión es una emoción que proviene de la emoción básica, tristeza. Aquí la función de la tristeza va a ser darnos cuenta que algo nos lastima, que algo nos está doliendo, y en ese sentido hacer algo al respecto. Es natural que la persona se sienta triste si reprobó un examen, si se peleó con un amigo, terminó alguna relación de pareja o inclusive temas más delicados como la muerte de un familiar. Aquí la depresión sería la emoción expresada de una manera más intensa a comparación de la tristeza. Cuando una persona está deprimida, siente una tristeza y una desesperanza o una apatía casi todo el tiempo, la mayor parte del día. La persona cree que ya no puede hacer nada, siente que no vale la pena, se siente culpable por muchos factores que ni siquiera pudieran estar relacionados con la persona. En México, 3.5 millones de personas sufren de depresión. A nivel mundial es la primera causa de discapacidad. Por eso creo que es importante que mencionemos cuáles son los signos y síntomas de la depresión. A continuación te vamos a mencionar cuáles son los signos y síntomas más característicos de una persona que está deprimida. Aquí es importante saber que la persona no se puede autodiagnosticar. Para diagnosticar la depresión es vital que un profesional de la salud realice este diagnóstico a través de una serie de entrevistas y cuestionarios. Lo que vamos a mencionar solamente es una guía informativa que nos puede ayudar a detectar si es que nosotros probablemente estemos deprimidos y en ese sentido acudir con un profesional para trabajar esta depresión. Hay dos características fundamentales en la depresión. La primera es un sentimiento de sentirnos decaídos, de sentirnos apáticos, de sentirnos tristes en sí, casi todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, durante al menos 2 semanas. Y la segunda característica fundamental de la depresión es de que las personas pierden el interés en actividades que antes les generaban mucho interés o mucho placer. Una persona que pintaba y le gustaba mucho, cuando se siente deprimida deja de querer hacer esta actividad, ya no siente la motivación o el placer por hacer estas actividades. Y aquí es fundamental que las personas detectemos si ya nos está afectando también en alguna otra área de nuestra vida. Para poder diagnosticar la depresión debemos de tener al menos en 2 áreas de nuestra vida un malestar clínicamente significativo. Las áreas más comunes en las cuales se presentan estas afecciones son en la parte laboral. La persona tiene dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, la persona se siente más lenta o se siente incapaz de poder tomar decisiones. En la parte académica, los chicos o las chicas ya no quieren seguir estudiando, ya ven con mucho pavor el acudir a la escuela, ya no se relacionan con sus compañeros, se aíslan de los demás y ya no hablan con los profesores o ya no son las personas que solían ser. En la parte social, dejan de salir con sus amistades, dejan de estar en los eventos sociales. En la mayoría de las ocasiones, quizá también se pueda dar del lado contrario, que inclusive salen más con las otras personas, pero se involucran en conductas autodestructivas. Son personas que van a fiestas y todo el tiempo se la pasan tomando, no socializan, no bailan, no hacen otra actividad más que estar tomando, terminan muy mal y obviamente eso les genera un problema más grave. En la parte de pareja, cuando una persona está deprimida, empieza a haber problemas en su relación que afectan directamente a la relación de pareja, ya que esta persona ya no quiere salir de la cama, ya no quiere hacer las actividades con su pareja, se aísla completamente, quiere estar durmiendo todo el tiempo y ya no está en esta relación de una manera activa, y la otra persona identifica esto y muchas veces piensa que es por ella misma o por él mismo o porque hay alguien más, pero no se da cuenta que realmente es la depresión lo que no está permitiendo que esta relación vaya fluyendo. ¿Cuáles son los otros signos y síntomas para saber si yo tengo depresión? Como lo habíamos mencionado, la persona tiende a dormir mucho. La persona ya pareciera que quiere escapar de su realidad, todo el tiempo se la pasa durmiendo y deja de hacer actividades que son importantes como ir a trabajar o ir a la escuela por estar durmiendo. O por el otro extremo, la persona puede que no duerma, que sienta que no sea necesario
Y aquí también pues no estamos hablando de nada sano, nada en exceso nos va a ayudar, y el que duerma mucho o el que no duerma no va a ser beneficioso para la persona. En la alimentación también se ve mucho cuando una persona está deprimida. La persona tiende a dejar de comer o come en exceso. Es más común que la persona deje de comer y que pierda demasiado peso, o bien si está comiendo mucho, que gane un peso y que sea desproporcionado a lo que es lo común. Es decir, una persona en un mes puede bajar 5 kilos o en un mes puede subir 10 kilos. Y aquí podríamos hablar de una persona que tiene depresión. Otro signo muy importante de la depresión es que la persona se siente muy lenta, la persona siente que no puede hacer las actividades, la persona siente que no puede ir avanzando en lo que está haciendo. Y de esta manera le generan problemas en diversas áreas de su vida. La persona también se puede sentir muy irritable, puede estar enojada todo el tiempo, puede que nada le parezca, y aquí muchas veces se puede confundir y uno podría pensar, pues no está triste esta persona, simplemente está enojada, pero no, es una característica muy común que se da dentro de la depresión. En el caso de los niños es muy común ver este síntoma. Cuando un niño o un adolescente está deprimido, por lo general lo va a mostrar más con esta parte de irritabilidad o el no querer hacer actividades que antes eran muy placenteras para ellos, como podría ser el jugar o salir con sus amigos. Las personas que tienen depresión se aíslan de las demás personas, tratan de estar solo consigo mismos porque se sienten muy mal con ellos mismos y se sienten culpables, se la pasan lamentándose del pasado. La depresión, por lo general, estamos hablando de un exceso de pasado. Entonces la persona simplemente se está recriminando todo lo que hace, todo lo que sucede a su alrededor lo introyecta a ella misma o a él mismo. Siente que es culpable de todo lo que está sucediendo. También hay una muy baja autoestima en las personas que tienen depresión. Sienten que no valen la pena, sienten que no son suficientes, piensan que son feos, que tienen un aspecto horrible, que nadie los va a querer o que no merecen que nadie los quiera. Aquí también es importante detectar cuando una persona se encuentra deprimida, ya que cuando hay como esta ideación suicida o pensamientos acerca de la muerte, es importante que acudamos con un profesional para que pueda ayudar a esta persona, ya que muchas veces comienzan a tener estos pensamientos de muerte, piensan que de esta manera, y el tener este tipo de pensamientos les genera tranquilidad, y no solamente piensan en que quizá ya no quisieran estar vivos, sino comienzan a pensar de qué manera lo harían. Si tú estás teniendo este tipo de pensamientos de muerte o de cómo acabar con tu vida, es de suma importancia que pidamos ayuda con algún amigo, algún familiar, si es posible con un profesional de la salud. Él sabrá de qué manera ayudarte y cómo lograr que tú salgas adelante. Espero te haya servido este video. Si tienes alguna duda o quieres compartirnos tu experiencia, lo puedes dejar abajo en los comentarios. Si quieres seguir viendo los videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, ya que vamos a continuar subiendo videos acerca de estos temas de interés. En nuestro próximo video vamos a hablar qué podemos hacer si ya detecté que tengo depresión.